Ahora ¿quién va a sujetarte cuando caigas? ¿Quién te tapará de la tormenta? ¿Quién va a acompañarte camino de los 40? ¿Qué chaqueta cubre tus pasos de cenicienta? Buenas familias, soy Zetapu, el hombre de oro, aquí compartiendo un rato en esta entrevista para Elite Films. El tiempo, el espacio, ya no habrá más genios, no más desayunos como premios. Ahora ¿quién te va a dar acción? Risas de provecho, calma tu cabeza. Mis inicios, mira, yo empiezo en esto del rap con 14 años, más o menos, bueno, mis primeros contactos a los 11 años, y un poco una época fuerte de rap aquí en España. Y con 14 años empiezo mi escritura, mis primeros versos son con esa edad. Estamos hablando del 94, 95, o sea, hace un rato ya. Y bueno, pues un poco lo típico, ¿no? En esa época ya había grupos, época muy maquetera, ¿no? La época de las maquetas aquí en España, 7 Notas, 7 Colores, El Club, La Puta OPP, Geronación, grupos que hacían mucho ruido ya en aquel entonces. Y hasta que un buen día, con varios colegas del barrio, donde yo vivía entonces, que era en un barrio ahí de San Boi, con la misma inquietud, llamémoslo así, ¿no? Todos del rap, algunos en cuanto a la escritura, en cuanto a los versos, breakers, DJs, beatboxers, etcétera, pues peña del barrio, y unos cuantos fue como, oye, si esta peña está haciendo esto, ¿por qué yo no, no? Y bueno, yo comencé en el hip hop como cultura por ambas vías, por el graffiti por un lado y por el rap por otro. Le di durante muchísimos años al graffiti, a bombardear muchísimas calles, también a pintar graffiti y a bombardear absolutamente de todo lo que se ponía por medio. Y bueno, pues eso, 94-95, mis primeros versos, éramos un grupo grande, ¿sabes? Ahí en San Boi, un grupo grande de peña de las diferentes facetas de toda la cultura hip hop. Y por ahí empieza mi camino en esto. De hecho, mira, te lo puedo decir ya respecto a la marginación a la que someten los medios al hip hop. Viene siendo así también desde el principio. Viene siendo así desde el principio. Yo recuerdo tener el pensamiento, y te hablo de, no sé, pues hace eso, 16, 17 años atrás, pensar, bueno, es que ahora, pues claro, el hip hop en España es algo pequeño, es algo que además no genera todavía negocio. Cuando consigamos que eso no sea así, ¿no? Cuando el hip hop crezca, lo hagamos crecer, de hecho. Cuando hagamos crecer el hip hop en España, no les quedará más remedio que hacernos caso, ¿no? Y por ahí darnos cabida, ¿no? A los medios más grandes, a las radios, a las teles, etc. Lo conseguimos, es decir, hicimos que el hip hop creciera y el trato el trato continuó siendo el mismo, ¿no? Que básicamente es un trato de no hacernos caso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, cuando consigamos que esto genere un negocio lo suficientemente potente, no les quedará más remedio que hacernos caso. Lo hicimos crecer más el rap, hicimos crecer nosotros mismos, los rappers, la industria, hicimos nuestros sellos, nuestras revistas, etcétera, nuestros festis, nuestras cosas, y a pesar de conseguirlo, los medios siguieron ignorándonos. Y pues no sé, 20 años después de que yo empezara, sigue siendo exactamente igual, con alguna pequeña diferencia, ¿no? A veces sí que no les queda más que comerse a algún artista que está haciendo mucho ruido en algún momento, ¿no? Pero hace unos años veía una entrevista de Casey y decía, yo no entiendo cómo eso pasa, ¿no? Y ahí me identifico plenamente, ¿no? Yo no entiendo cómo un artista como Nach, que saca un disco y es número 1 de ventas en España, que ya quisieran la mayoría de los artistas de otros géneros serlo. Y además un artista que en cuanto a vocabulario, en cuanto a lenguaje, en cuanto a trato del lenguaje, etcétera, ¿no? Pues podría sonar, ¿no? Y lo podría escuchar todo el mundo, como un tipo así, como un artista así, los medios siguen ignorando, ¿no? Todo lo que supone el hip hop. Ahora ya pues me da igual, ¿no? Construimos todo esto sin ellos. Seguimos construyéndolo sin ellos. Y entonces la conclusión que saqué fue que ya no era cuestión, ¿no? De que nosotros nos hiciéramos más grandes, de que el hip hop se hiciera más grande, porque eso ya sucedió. Es una cuestión cultural y creo que España es uno de los muy pocos países en que eso ocurre. Porque miras aquí al lado, mira Francia y hay Skyrock, por ejemplo, ¿no? Que es una radio enorme, pero enorme, donde el trato al hip hop es, diría, hasta preferente.
es algo cultural de España. España es cateta, España es paleta, España es ignorante en muchísimos aspectos culturales, y con el hip hop pasa exactamente igual. No entienden, ¿no? Supongo que los que están al cargo de los medios no entienden y no quieren tampoco entender. Entonces, que el hip hop sea, a pesar de ser ya algo muy grande y muy extendido socialmente aquí en España, que los medios sigan, sobre todo hablo de los medios masivos, ¿no? Que los medios grandes sigan sin hacernos caso, tiene que ver con algo cultural, con una ignorancia y un catetismo y una falta de aceptación, una falta de integración que es inherente y casi innata, ¿no? a España como país y al trato que recibe la cultura aquí. Cariño y su fe para así llenar tu estómago. Y no puedo negar que es algo mágico, la fuerza que se enfrenta al poder fáctico contra el cambio climático, lección del catedrático al estúpido y fanático. En barcos que surcan el Báltico y que sufren tantas represalias, hay vida en todo aquel que palia con su ayuda cada realidad desnuda de los campos. Sobre Espejo, sobre mi quinto disco ya. Parece mentira, tío. El otro día lo tenía en las manos cuando, hace nada, un par de meses atrás, ¿no? Cuando me llegaron ya las copias físicas y de repente tuve un momento guapísimo, ¿sabes? Porque me miraba, tenía el disco en la mano y me lo miraba y a los minutos hablaba con Soma por teléfono. Digo, bro, ya tengo las copias aquí y tal, y me he emocionado, ¿no? Ilusionado. Y le decía, tío, otro disco, o sea, hay que tenerlos cuadrados, ¿sabes? Para llegar hasta aquí, o sea. Entonces es algo muy emocionante. Espejo es la esencia de mi esencia, la esencia de Zetapu se sostiene, se mantiene, porque como nunca ha habido película en lo que yo he escrito, pues entonces es inevitable que esa esencia, aunque vaya creciendo, ¿no? Y vaya cambiando, pero la esencia se mantiene de lo que soy. Pero Espejo es un disco diferente, bastante diferente, es el disco desde luego más brutalmente íntimo que he escrito nunca. Eso viene sobre todo motivado porque en los 2 últimos años de mi vida ha habido y continúa habiendo, ¿no? Pero en los años de creación de esas canciones ha habido cambios muy, muy importantes en mi vida, cambios radicales, cambios de tercio muy fuertes y procesos personales muy complejos con esos cambios. Y bueno, es Espejo porque es Espejo y es así porque tengo la sensación de que siquiera me estoy empezando a ver un poco, ¿no? Todo lo que no me he visto durante toda mi vida. Me encuentro mejor que nunca por dentro. Me encuentro mejor que nunca por dentro y he empezado a tener la capacidad de poder mirarme con el 100% de honestidad, no con el 95% de honestidad, ¿no? Mirarme plenamente honesto. Y creo que es la primera vez que lo consigo, que consigo llegar a ese nivel, ¿no? De honestidad conmigo mismo. Entonces lo que me he encontrado al hacerlo ha sido todo lo feo, todo lo roto, todo lo devastado y todo lo horrible que ha vivido conmigo y que vive conmigo y que vive dentro de mí. Y como estoy en proceso de tratar de cambiar esas cosas que ahora empiezo a ver, pues he usado estas canciones para hablar sobre ellas. Entonces, aunque Espejo es un disco que es doloroso. El otro día me decían, pues un compañero vuestro, ¿no? Un periodista, me decía, le había encantado el disco, ¿no? Y me decía, es una joya, me parece increíble. Y dice, pero es una putada de disco este. Y digo, ¿y eso? Y me dice, porque me lo he tenido que escuchar ya 3 o 4 veces, ¿no? Para preparar esta entrevista así en profundidad y me ha dolido. Y eso es cojonudo, ¿no? Para mí, no por el, le dije, ¿no? No por el hecho de que te duela, sino por lo que significa, ¿no? Que estas canciones te hayan dolido. Creo que eso define muy bien, ¿no? Lo que es este trabajo, algo brutalmente personal, y sobre todo algo donde estoy encontrando un poco de luz por fin en mi vida y en mí, pero para ir encontrando un poco de esa luz pues he tenido que hablar muchísimo de mi sombra. Es un disco que, aunque sea oscuro y aunque sea muy de mi sombra, tiene una esperanza, ¿sabes? Tiene una vuelta en las canciones. Es como en Ven Pasa, que es la canción que abre este disco, ¿no? Donde estoy retratando, ¿no? Un análisis muy bestia, ¿no? De mí mismo, de las cosas destrozadas en mí, pero al final de la canción, el último verso es: pero vivo en este infierno hasta que alguien abra esa puerta. Y yo siempre he visto eso en imágenes
como yo dentro de una casa, ¿no? Donde están todos esos yos que son horribles y que son muy feos, y fuera a otro yo corriendo, ¿no? Para ir a abrir esa puerta. Para mí Espejo es lo mejor que he hecho hasta el día de hoy. Última llamada es una canción, es un concepto, una idea que lleva conmigo años. Como te decía antes, yo sé lo que es vivir en el infierno. Y viviendo durante tantos años en ese infierno, pues ha estado a punto de llevarme por delante, de acabar conmigo, y no es una metáfora, es algo literal. Estoy en cambios, ¿no? Como te decía antes, en ese sentido. Entonces yo, desde hace bastante tiempo, bastantes años, sentí que tenía que hacer una llamada, sentí que me iba a ir, que sentí que iba a morir. Y entonces sabía que antes de que eso sucediera quería hacer una llamada a cada una de las 3 personas más importantes de mi vida, a mi hermano Soma, a mi madre y a mi padre, para contarles lo que me estaba sucediendo, eso primero, y luego también supongo que para compartir de alguna manera lo que había significado vivir con ellos, ¿no? Y de ahí nace, ¿no? Durante todos esos años en que esa idea estuvo dando vueltas, ese concepto y ese sentimiento y esa emoción estuvo dentro de mí, pero no fui capaz de escribirlo. Y ahora, en estos años de creación de Espejo, pues encontré la forma. Como he encontrado nuevas formas, ¿no? de hacer estas canciones y de contar cosas que estaban muy abajo. Y bueno, pues así empecé, ¿no? Y así empieza la canción, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Siento hacerte esta llamada, pero vives en mi mente y en mi corazón. Sé que es una putada. Yo sabía que era una putada, ¿no? Escribir eso. Sobre todo para ellos, ¿no? Que eran los que iban a recibir esa llamada. Pero necesitaba hacerlo. Porque no me al menos con ellos 3, pues no me podía ir sin más, ¿no? Si a mí me tocaba marcharme de aquí, pues no me podía ir sin más. Tenía que compartir con ellos todo eso. Entonces, bueno, fue algo tremendamente difícil de escribir para mí, fue algo muy duro, ¿no? Muy duro. Yo me vuelvo loco cuando escribo. Porque yo no escribo para, como te decía antes, ¿no? Yo no escribo para entretener ni escribo películas. Entonces escribir algo así, pues fue difícil. Pero a la vez, y ya me voy un poco a la parte final de la canción, que es la llamada hacia mi padre, la llamada a mi padre, con el que yo mantuve una relación de odio sobre todo, ¿no? Y claro, también de amor, porque bueno, pues era mi padre. Estoy tratando de sacar la basura. Estoy tratando de sacar la basura de mí. La única manera es afrontando todas las cosas que me duelen y que están mal dentro de mí. Entonces tenía que llamar también a mi padre y decirle unas cuantas cosas que no se las pude ni se las podré decir en persona. Pero esa era la única forma de que ese odio que yo he sentido hacia él durante tantísimo tiempo, pues empezara a sanar y empezar a encontrar algo de perdón, algo de reconducir la relación esa que tengo con mi padre, ¿no? Y que nunca le podré decir en persona. Pero créeme cuando te digo que escribir ese trozo, escribir esas líneas y decirle todas esas cosas hizo algo dentro de mí. Y no digo que sea una relación que ya esté curada, ¿no? ni unos golpes que estén perdonados, pero sí que están muchísimo mejor que antes de escribir esos versos. Eso es última llamada, tío, destrozándome por dentro y devastándome por dentro para tocar un fondo e irme hacia más abajo, tocar otro fondo e irme hacia más abajo. Eso es lo que creo que he conseguido en Última Llamada y en general en Espejo. Y mi corazón me interroga cada instante. Mi centrifugadora va sola, nubla mi mente, es aplastante. Más debo liberarme y liberarte de esta nada que me enfada. Cada espada de Damocles es mi última llamada. Tiembla mi mano al descolgar, tras esta vez quizá no vuelva a llamar. Puede que sea esta mi última. Es cojonudo, de hecho es cojonudo que las haya. Porque es ley de vida, ¿no? También, si no, al final un movimiento y una cultura se acabaría muriendo, entonces es cojonudo
nueva gente haciendo cosas diferentes también, porque es de cajón y es lógico y es lo natural. Es imposible que alguien ahora con 20 años beba de las mismas fuentes que yo bebí, que fueron el rap de los 80 y pico, de los 90 de Estados Unidos y del rap de esa misma época de Francia. Pues entiendo que ahora un chaval que tiene 15 o que tiene 16 o que tiene 20 años, pues no puede beber de esas mismas fuentes, con lo cual lo que hace pues es diferente. Me parece cojonudo, me parece que renueva cosas en la escena y que aporta además nuevas historias, nuevas visiones en el hip hop de España. Dicho eso, sí te puedo decir que la gran mayoría de las cosas que escucho ahora no me dicen nada, no me representan en absoluto. Y es más, hasta en la mayoría o en muchos de los casos me producen un rechazo grande. Sobre todo porque mucho de lo que se está haciendo en esa dirección, ¿no? de Peña Nueva, pues es vacío, es banal, es superficial, está lleno de salsarrosismo, de a ver quién la tiene más grande, de gilipolleces, de pues ahora le digo a este al otro, de amiguismos también estúpidos. Ayer lo charlaba, ¿no? Ayer lo charlaba con una gente ahí en Alicante. Es que ahora el que estaba arriba, ¿no? Alguien ya con un nombre, ves cómo se acerca a la gente que está subiendo ahora. Y los de abajo, pues claro, también intentan coger de ahí y tal. Yo le decía, tío, yo no funciona así, no he funcionado así nunca. Hago rap y escribo versos porque necesito escribirlos. Y que eso me lleve donde me tenga que llevar. Si es al éxito, que sea así, si es a que no me escuche nadie, que sea así. Pero mi obra y mi escritura no va a estar nunca, ni con un pequeño matiz de pensar qué va a suceder luego con eso. Escribo para mí, escribo porque lo necesito yo. Punto. Así el arte va primero y el arte se mantiene limpio y la creación se mantiene limpia y pura. En todo caso, ya te digo, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que debe hacer, pero en todo caso pues, le diría que fueran ellos. Y ya sé que suena muy atópico, pero detrás hay muchísimo. La mayoría de las personas, entre las que me incluyo, ya no, ahora no, pero entre las que me incluyo, la mayoría de las personas intentamos, en mayor o menor medida, agradar al resto de las personas, ¿no? Sentirnos parte de otro grupo de personas y agradar, satisfacer cosas que no son para nosotros, ¿no? Que son para otros. Y de eso el rap sabe mucho, ¿no? Porque aquí hay mucho de hacia afuera. Aquí hay mucho de hacia afuera. No, es que mis colegas, pues ese no es real, todas esas estupideces, ¿no? que circulaban y seguro circulan todavía, ¿no? Por el rap. Yo con la única persona que tengo que ser real es conmigo. El resto no existe, el resto es tontería, el resto es pose, el resto es apariencia. Y para mí no merece la pena vivir así. Obviamente no merece la pena tampoco crear así, ni escribir rap así. Con el único que debo ser auténtico es conmigo. La otra cosa que en todo caso le sugeriría a alguien que empiece, que escriba hasta que se le destroce la mano, el cerebro y el corazón. Y cuando lo haya hecho, siga escribiendo hasta que se le vuelva a destrozar. Y cuando lo haya hecho, siga escribiendo hasta que se le vuelva a destrozar. Y así, aquí no hay más secreto que sentir muchísimo lo que ocurre por dentro de uno, también lo que ocurre fuera, mirar y ver qué te hace sentir, ¿no? Y escribirlo tal como tú lo tienes. Que estás bien lejos, que ojalá te pudras, que sufras cada vez que te mires en el espejo, que no quisiera estar en tu pellejo, porque debe ser muy triste que descubras cuánto te mentiste al mirar tu reflejo. Que menos mal que estás bien lejos, que ojalá te pudras, que sufras cada vez que te mires. Familia, pues nada, aquí echando un ratito con la gente de Elite Films, directo desde la sala Jerusalén, en Valencia. Si queréis acercaros a lo que yo hago, sois bienvenidos. Mi último trabajo se llama Espejo y podéis encontrar todo en mi web, en zetapu.es. Y todas mis redes son la red en cuestión /zetapu, fácil que te cagas. Nada, bienvenidos, ojalá que os veáis en este espejo, ojalá que encontréis algo que también sea para vosotros y agradecer al equipo de Elite Films por este rato, ¿vale? Os mando amor, abrazos y paz.